Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Arias. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del sexto ciclo paralelo A. En este video, junto a mi compañero Carlos Porras, vamos a describir temas importantes relacionados a los radioenlaces, los cuales son difracción sobre tierra esférica, atenuaciones, modelos de propagación y desvanecimiento, para poder intentar entender más acerca de la radiopropagación y qué es lo que pasa en todo el trayecto de la misma. Empecemos. Muy bien, como primer punto a abordar es la difracción sobre tierra esférica. Pero antes de iniciar, debemos entender algo acerca de la difracción. La difracción como tal es la capacidad de una onda para rodear un obstáculo o propagarse a través de una abertura, pero esto tendrá relación con su longitud de onda. Si un obstáculo o una abertura es demasiado grande en relación a la longitud de onda, el efecto de difracción será pequeño. Es decir, casi no existirá difracción. Caso contrario, si la abertura o el obstáculo es comparable con la longitud de onda, se tendrá una difracción demasiado grande. Es decir, se propagará en todos los sentidos. Dado que este fenómeno también ocurre en las ondas mecánicas, utilizaremos algunos ejemplos como el sonido, pues para poder entender cómo ocurre esta difracción. Un ejemplo de la vida cotidiana es: dos personas se encuentran en un cuarto con la puerta entreabierta. Su conversación o su discusión va a ser escuchada en el otro cuarto debido a que las frecuencias de la voz humana es sumamente baja, lo que quiere decir que la longitud de onda va a ser muy grande. Y al encontrarse con una abertura menor a esa longitud o igual, se va a refractar en todos los sentidos, ¿no? Es por eso que en el otro cuarto se va a escuchar esta conversación. Ahora, un ejemplo para entender cuando no existe esta difracción es, por ejemplo, la luz. La luz, al encontrarse con una longitud de onda demasiadamente pequeño, pues porque su frecuencia es muy alta, la luz por una rendija de la puerta va a seguir dicha rendija, no se va a difractar. Luego de haber analizado cómo se produce este fenómeno de la difracción, estamos en capacidad para poder entender lo que sigue, el cual es la difracción sobre tierra esférica. Es un método, es un modelo para poder establecer, estimar las pérdidas, las atenuaciones que vamos a tener en este radioenlace, en esta propagación. El obstáculo que vamos a tener en consideración para este modelo va a ser la curvatura mismo de la Tierra. Es por eso que este método se va a aplicar cuando existan grandes distancias, pero con la particularidad que sean terrenos lisos, llanuras extensas, mar, lagos, pero con esta sencilla característica, que no exista rugosidad. La UITR ha establecido una recomendación para poder considerar esta pérdida por difracción sobre tierra esférica. La recomendación es la 526, como se puede observar. Y esta nos da un formato para poder iniciar, encontrar este cálculo, ¿no? Empezamos por un factor normalizado de admitancia de superficie, la cual es una característica eléctrica del terreno. Y pues como estamos considerando varios terrenos, este valor va a ser importante para poder conocer esa atenuación, esa pérdida por difracción sobre tierra esférica. Comenzamos con esta fórmula, ya que aquí podemos observar que sería para una polarización horizontal y para una polarización vertical, ¿no? Depende del tipo de polarización. En este recuadro podemos observar las variables que considera, ¿no? El radio ficticio de la Tierra, la permitividad relativa, la conductividad efectiva y la frecuencia en megahercios, ¿no? Continuamos para poder observar qué pasos más siguen para este cálculo. Bueno, también nos presenta una tabla donde ya están los valores calculados de K. Esto sería válido para las frecuencias, para las polarizaciones verticales y este de aquí para las polarizaciones horizontales, ¿no? Sencillamente habría que ubicar el valor de la permitividad y de la conductividad, asemejando con la frecuencia y obtendríamos nuestro valor de K, ¿no? Y con ello continuamos para poder encontrar esta ecuación que es lo que nos importa, eh, la cual describe las pérdidas que vamos a tener eh, en este método, ¿no? Porque a la final eso hace este método, describirnos las pérdidas finales, que está en función de un f de x, un g de y1 y un g de y2, ¿no? Para poder encontrar esta x,
aquí se menciona esta fórmula, la cual también hace un uso de un beta, ¿no? Y este beta es el que está considerando nuestra K. Entonces aquí ya estaríamos viendo la relación que tiene nuestra K con el resultado final, ¿no? Además de la frecuencia, del radio ficticio de la Tierra y de la distancia del trayecto, ¿no? La longitud del trayecto en kilómetros, ¿ok? Resultándonos esta ecuación f de x ya total, ¿no? Simplemente se reemplazaría esa x y ya se tendría. Ahora para y, también hacemos uso del beta, la frecuencia, el radio ficticio de la Tierra, pero aquí una particularidad, la altura de las antenas. Hay un Y1, este hará alusión a la antena transmisora y este hará a la antena receptora, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que describe esta ecuación? Lo que describe es una atenuación de K, ¿ok? Y luego de haber encontrado el valor de Y, vamos a fijarnos en las características de esta Y y de la K para poder elegir la ecuación con la que vamos a trabajar. Siguiendo con la temática, es el turno de hablar de atenuaciones. Como todos sabemos, una atenuación es la pérdida de potencia de una señal al transitar por un canal de transmisión, ¿verdad? En este caso, al estar hablando de radioenlaces, el canal de transmisión será el aire. Y por este van a suceder situaciones que van a disminuir esa potencia de transmisión inicial. Con respecto a las atenuaciones, vamos a explicarlas brevemente cómo se las puede calcular, ¿no? También es preciso mencionar que la BITR ha establecido una recomendación propiamente para esta atenuación debido a la vegetación, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar que vamos a tener dos opciones para poder diferenciar esta atenuación. Cuando el transmisor y el receptor están influenciados directamente por el bosque, es decir, el receptor está dentro de la zona boscosa y cuando este bosque está en una zona intermedia entre los dos, ¿ok? Cuando se encuentre el receptor dentro de esta zona boscosa, vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? La cual hay variables que describe, como por ejemplo D, la longitud del trayecto. Este símbolo de aquí es la atenuación específica para trayectos muy cortos y se la da por dB por metro. Y AM es la atenuación máxima cuando un terminal está dentro de una zona de vegetación. Em, para entender esta recomendación, pues se debe mencionar que luego de tantos análisis, de tantos cálculos, ya se han establecido las ecuaciones. Entonces, algo bien estudiado que ya nos da la facilidad de poder aplicar sencillamente las expresiones y poder obtener el resultado, ¿no? Por ejemplo, en esta atenuación máxima ya hasta tenemos unos valores promedios, es por eso que se muestra esta tablita, ¿no? Ahora, con respecto al gráfico, podemos observar que estas atenuaciones también dependen del tipo de polarización. Como podemos observar, hay ciertos valores para una polarización horizontal y para una polarización vertical, pero solamente hasta cierto punto. También de un GHz en adelante, pues ya sería el mismo punto. ¿Y qué punto? La atenuación específica en zona boscosa, ¿ok? Entonces, este es un parámetro importante que sería este de aquí para poder reemplazar en esta ecuación e ir obteniendo este cálculo, ¿ok? Y en este caso, esta ecuación sería el mismo resultado que podemos obtener acá por la atenuación específica de la zona boscosa. Y es así como se va calculando esta atenuación debido a la vegetación. Ahora, continuando con el tipo de atenuaciones, tenemos por gases atmosféricos. Nosotros sabemos que en nuestro radioenlace vamos a estar en constante influencia por estos gases, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua y muchos más, los cuales nos van a disminuir una parte de la potencia de nuestra señal inicial. Es por eso que la OITR también nos entrega una recomendación, la 676, para poder analizar y entregarnos un formato para calcular este valor de atenuación que vamos a observar. ¿Ok? En este recuadro, la VTR nos entrega ya un gráfico, el cual va a tener la suma de dos atenuaciones, del vapor de agua y del aire seco del oxígeno. ¿Ya? Y la línea anaranjada va a ser el total de la suma de estas dos. ¿Sí? Em, Al trabajar con esta ecuación, nosotros tenemos que la atenuación debido a los gases atmosféricos va a ser igual a un índice de atenuación total por RO, que es la longitud del trayecto en kilómetros, ¿sí? Este
índice va a ser la suma, como ya lo había dicho, tanto del vapor de agua como del aire seco. Y esto se puede determinar a través de la gráfica directamente, ¿sí? Pero también la recomendación nos entrega las ecuaciones en caso de que queramos hacerlo pues de manera numérica, ¿sí? Y esto pues también garantizaría que el cálculo sea más preciso. Eso es todo con respecto a esta atenuación y sencillamente se la puede calcular de esta forma. Por último tenemos la atenuación debido a la lluvia. Es una atenuación que también debemos tener muy en consideración porque nos puede ocasionar muchas pérdidas. Y en general, con las dos atenuaciones también ya mencionadas, debemos tener mucho cuidado y establecer nuestro análisis previo a la realización del enlace. Entonces, ahí vamos a poder determinar si hay mucha vegetación, eh, cuál es la presencia de estos gases que van a influir y por último, la lluvia, la cantidad de lluvia que se mide en milímetros por hora, ¿no? Entonces, la recomendación también, la ITU establece una recomendación, mejor dicho, que sería la 838, y establece una fórmula para poder calcular esta atenuación por lluvia, ¿sí? En esta parte, pues nos ofrece el valor de K, y en esta parte, este alfa, ¿no? El cual va a denotar esta presencia de la atenuación por la lluvia. Podemos fijarnos sencillamente en el gráfico, cómo es que va afectando esta lluvia. A partir de los 10 GHz en adelante, se ve que va afectando más, ¿no? Y cuando hay mayor cantidad de lluvia, pues la atenuación va a ser mayor. ¿Y eso por qué? Porque cuando hay más cantidad de agua, más cantidad de lluvia, las ondas van a estar más expuestas a que puedan chocar con esas gotas y ocasionar pérdidas, ¿no? Entonces podemos observar que mientras también vamos aumentando en nuestra frecuencia, vamos a tener un valor más alto de atenuación. Por ejemplo, aquí este valor. Y es considerable para nuestro radioenlace, ya que si estamos obteniendo valores muy elevados, nos va a perjudicar mucho nuestro enlace. Entonces, hasta aquí ha llegado la explicación de estos dos temas importantes. A continuación, mi compañero Carlos. El modelo de Fries. Este modelo es el más simple, es el modelo por transmisión en espacio libre. Este de aquí asume que la transmisión se va a dar en un contexto ideal, es decir, que dentro del trayecto entre la antena transmisora y la receptora, la señal no se va a ver afectada por ningún obstáculo, es decir, que únicamente se va a transmitir a través de la línea de vista directa. Entonces, con esto, Fries lo que hace es plantear una ecuación para así predecir la potencia en recepción, la cual está en función de la distancia. De igual forma, también establece una ecuación para calcular las pérdidas que se tendrá en esta señal, que de igual forma está en función de la distancia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Fries lo que asume es que la señal se va a ver afectada únicamente por la distancia a la que se encuentra el transmisor y el receptor. Un ejemplo de aplicación de este modelo de Fries son los enlaces satelitales, donde por sus características sabemos que no hay obstáculos que puedan afectar a la señal. Pero claro, de forma general, este modelo de Fries es algo pobre con respecto a la predicción de enlaces, con lo cual entra el modelo de dos rayos. Este modelo de dos rayos asume un caso más real, en el cual analiza la reflexión que sufre la señal en la Tierra para así obtener y predecir la potencia que vamos a tener en recepción. Entonces, la ecuación que se plantea en este modelo es la siguiente, en donde podemos observar que no está únicamente en función de la ganancia de las antenas, de la distancia del enlace, de la longitud de onda, sino que aparecen dos variables que son la altura de la antena transmisora y la receptora. Eso aquí es importante, ¿por qué? Porque dentro de lo que viene siendo la reflexión de una onda, involucra lo que es el ángulo de incidencia y lo que es el ángulo de reflexión. Con lo cual, a tener las alturas, el modelo en sí puede analizar con qué ángulo de reflexión se va a llegar a la antena receptora. Y así ver y analizar si la onda reflejada va a ayudar o va a afectar de forma negativa a la señal original. Y así pues predecir de una mejor forma la potencia en recepción. Modelo de Okumura. Este modelo es el más utilizado dentro de lo que viene siendo la predicción de pérdidas por propagación en zonas urbanas, con lo cual es usado en gran escala dentro de las comunicaciones móviles, en donde podemos tener antenas receptoras en zonas urbanas que presentan condiciones que de cierta forma afectan la señal.
Este modelo trabaja dentro del rango de frecuencias de 150 a 1920 MHz y establece que la distancia máxima en la que debe estar la antena receptora de la antena transmisora es de 100 kilómetros. La predicción lo hace en base a esta ecuación, en donde podemos ver que se encuentra en función de las ganancias de la altura de la antena, ganancias debido al tipo de ambiente, atenuaciones por espacio libre y atenuación relativa. Modelo Okumura-Hata. Este modelo parte de los estudios realizados por el modelo Okumura, pero establece algunas condiciones dentro de las que puede operar, como por ejemplo la frecuencia, que viene siendo de 150 a 1500 MHz, las alturas de las antenas, la altura de antena transmisora va a estar dentro del rango de 30 a 200 metros y la altura de la antena receptora de 1 a 10 metros. La predicción la hace en base a esta ecuación, en donde podemos observar que se encuentra en función de la frecuencia y las alturas, pero claro, la altura de la antena receptora va a estar dentro de lo que viene siendo un factor de corrección de altura efectiva de la antena receptora, que está dado por el tipo de zona en donde se esté realizando la propagación de la señal. Con lo cual, el modelo establece que este factor va a estar determinado con respecto a estas zonas, en donde podemos hacer el cálculo para ciudades pequeñas y medianas con esta ecuación, para zonas suburbanas con esta otra ecuación, para zonas urbanas con esta expresión y para ciudades grandes con esta expresión. Con lo cual se puede ir variando este factor de corrección con respecto a la zona en donde se va a dar el servicio de cobertura y así poder obtener una mejor predicción de las pérdidas de la señal. Modelo de Wolfish-Bertonic. Este modelo nos ayuda con la predicción de las pérdidas por propagación en zonas urbanas, considerando la difracción a causa de los edificios presentes en las ciudades. Entonces, en base a esto, este modelo considera que no existirá línea de vista directa de la antena transmisora y la receptora, y además de que la antena transmisora debe estar por encima del edificio más alto. Entonces, en esta figura podemos observar el efecto de un edificio a la señal de cobertura para comunicaciones móviles, en donde podemos ver que el receptor en sí no va a recibir la señal directa de la antena, sino que va a recibir tanto la señal difractada como la señal reflejada. Entonces, para la predicción de esta pérdida, el modelo hace uso de esta ecuación, en donde podemos observar que se encuentra en función de unas variables como son la frecuencia, la altura promedio de la antena transmisora con respecto a la altura de los edificios y una variable que nos demuestra la influencia de los edificios a la señal. Modelo de Wolfish-Ikegami. Este modelo opera dentro de las bandas de UHF y SHF. Se dice que este modelo es complejo para la predicción de las pérdidas por propagación. ¿Por qué? Porque analiza varios parámetros con respecto a la zona en donde se encuentra dando servicio. Parámetros como son altura de edificios, densidad de edificios, separación entre estos edificios, altura de la antena menor a estos edificios, y además de la dirección de las calles con respecto a la trayectoria entre la antena transmisora y la receptora. Entonces, dentro de lo que son comunicaciones móviles, este modelo es usado para la predicción de las microcélulas, que es un sistema usado dentro de telefonía móvil para el reuso de frecuencias y tal. Entonces, dado a su amplio análisis, es considerado para predecir en sí cómo vamos a estar trabajando y el comportamiento del sistema de telefonía móvil dentro de las microcélulas repartidas por toda una ciudad. Entonces, para la predicción, este modelo establece dos ecuaciones, las cuales dependen de si hay línea de vista o si no hay línea de vista. Desvanecimiento. El desvanecimiento es básicamente la atenuación que sufre una señal dentro del trayecto de un enlace. Esta atenuación se viene dada por las características que presenta el medio de transmisión como tal, el cual, como ya sabemos, está constituido por el espacio libre, que en sí no es espacio libre, sino que está definido por el aire, el cual depende mucho de las condiciones atmosféricas que se presenten, ya sea temperatura o presión. Entonces, estas variaciones de estas condiciones atmosféricas van a cambiar mucho las características del aire, como son el índice de refracción, que es algo que va a tener un gran impacto en la onda de radio, ¿verdad? En su propagación como tal. Entonces, las fuentes de desvanecimiento pues están constituidas en base a esto, a variaciones atmosféricas, recensión multitrayectoria, condiciones anormales en el medio y precipitaciones que vienen siendo lo que es la lluvia, nieve, cielo despejado, nubosidad, entre otras. La recesión multitrayectoria tiene una relación con lo que viene siendo la variación atmosférica, ya que, como ya sabemos, por naturaleza, por condiciones atmosféricas, se crean capas de aire, ya sea caliente, entre más cerca de la Tierra, y frías, más lejanas a la superficie, ¿verdad? Y sobre estas capas frías se crean capas calientes, lo cual hacen un conducto en donde la señal viaja. Entonces, la señal al incidir por diferentes índices de reflexión, pues se refleja, ¿verdad? Entonces, en recepción lo que tenemos es señales provenientes desde otras partes, con lo cual vamos a tener un desvanecimiento por cancelación, ¿verdad? Es decir, muchas de las veces, por no decir en todas las veces,
la señal no va a llegar en la misma fase, sino que va a llegar por desfase. Entonces eso va a provocar un desvanecimiento total de la señal, como ya lo conocemos, cancelación por desfase. Existen dos tipos de desvanecimiento, el desvanecimiento rápido y el desvanecimiento lento. El desvanecimiento rápido pues, es el que se da en una fracción de segundos, es decir, dentro de la transmisión de una señal, considerando una línea de caídas de la potencia, vamos a ver que en fracciones de segundos la señal se desvanece a cero, pero es por microsegundos. Entonces, con lo cual, esto viene siendo un desvanecimiento rápido. En cambio, el desvanecimiento lento es el cual se da por horas o por minutos. Entonces, eso de aquí, dentro de lo que viene siendo una línea de caídas, ¿verdad? En todo el trayecto del enlace, son los desvanecimientos acentuados, ¿verdad? Los que se ven normalmente.